Supercrack Estrella presenta la paradisíaca isla que Estados Unidos quiere hacer desaparecer. La isla de Pagan es uno de esos sitios paradisíacos del planeta donde muchos desearían perderse. Su rica biodiversidad y sus paisajes de ensueño típicos del Pacífico salvaje se alzan sobre los dos volcanes que la conforman. En los próximos años la calma de Pagan podría dar paso al ruido de la artillería pesada y al vuelo de los bombarderos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene planes de enviar a unos cientos de marines en la isla para realizar simulacros de guerra. En un terreno que apenas alcanza los 50 kilómetros cúbicos, la cuarta isla más grande de las Marianas, las perturbaciones balísticas erosionarán los arrecifes de coral de la costa. Pero esta es la verdad oficial. Ahora en mi canal te contaré la verdad de por qué quieren ocultar esta isla. Tengo la sensación de que cada día a la élite le cuesta más ocultarnos esa realidad Matrix que no quieren que sepamos. Por ejemplo, una forma global de esa ocultación mundial serían los chemtrails. Cada vez tengo más claro que la misión de estos chemtrails es crear un espejismo en el cielo de forma que no podamos ver otra realidad que hay en los cielos. Ahora están dispuestos a cargarse una isla por esa realidad que no quieren que sepamos. Desde que se conoció el proyecto de las Fuerzas Armadas estadounidenses en 2015, los activistas que se oponen a ello han empezado una lucha para impedirlo. Ellos defienden que un propósito de este calibre devastará los recursos del territorio. Las perturbaciones balísticas erosionarán los arrecifes de coral de la costa y contaminarán la isla para siempre, afirma Chris Wolverton, el impulsor de una de las peticiones que se encuentran en la red. ¿Pero qué esconde la isla Pagan? Rastros enormes en el suelo marino dejado por maquinaria pesada en la antigüedad. Realizadas por seres extraterrestres visitantes de una antigua tierra. En las profundidades del suelo marino se pueden apreciar carreteras. A una profundidad de entre 3 kilómetros y 6 kilómetros. La isla Pagan pertenece a la cadena de las Islas Marianas del Norte, ubicada a aproximadamente 320 kilómetros al norte de Saipán. Tiene una superficie de 47,23 kilómetros, siendo la cuarta en tamaño de las Islas Marianas del Norte. Está formada por dos estratovolcanes, de 570 y 548 metros, unidos por una franja de tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por Estados Unidos. En 1981 ocurrió una erupción que obligó a sus habitantes a abandonar la isla. Sin embargo, en 2006 la Fuerza Aérea de Estados Unidos reconoció fotográficamente la isla, encontrando señas de habitantes, ganado y una pista rudimentaria de aterrizaje. Una gran puerta por debajo del mar entra por la montaña marina. Canal Supercrack Estrella presenta Richard Dad, el amigo de Osiris. Buceando por internet en busca de temas nuevos para mis vídeos, me he topado con un personaje muy curioso y casi desconocido para el gran público. Es un pintor inglés de la época victoriana llamado Richard Dad. Como ya sabéis, en mi canal hablo bastante sobre los portales dimensionales. Pues este personaje en particular tenía una visión del mundo muy interesante. Ya se conoce que todos los genios de la historia de la humanidad tenían un punto de locura. En sus vidas a menudo hay un acontecimiento, traumático por lo general, que desata la genialidad. Pero el despertar de dicha genialidad también trae cosas malas a sus vidas. Como la locura. Richard Dad pasó de ser un chaval normal y equilibrado hasta los 20 años para convertirse en un loco peligroso, al que encerraron en un psiquiátrico durante 40 largos años. Durante estos 40 años siguió pintando y sus cuadros son muy extraños. Es evidente que veía un mundo que nosotros no vemos. Que vislumbraba un portal y se asomaba para ver otras dimensiones. Es la sensación que me ha dado su obra. Especialmente el cuadro al que dedicó 9 años. Se titula El golpe maestro del leñador de las hadas. Dad está asomándose al otro mundo, escondido detrás de unos arbustos. Las ramas de los arbustos separan nuestras dos dimensiones. No participa en la escena. Solo es un observador, igual que lo somos nosotros cuando vemos el cuadro. El detalle más escalofriante es que incluye a su padre al que asesinó en el lienzo. Por todos estos detalles Richard Dad merece un lugar en mi canal. Este señor de mirada alucinada es Richard Dad, 1817-1886, un pintor británico de la época victoriana que, por desgracia, no es demasiado conocido por estos lares.
Era el cuarto hijo de un boticario de Chatham, un pueblecito del condado de Kent. Desde niño había tenido buena mano para el dibujo y a los 20 años se fue a Londres a estudiar arte. Rápidamente se convirtió en uno de los alumnos más prometedores de la Royal Academy of Arts y encandiló a todos con su buen humor, generosidad y simpatía. Hasta aquí, todo estupendo. En julio de 1842, Sir Thomas Phillips, un coleccionista ricachón de la época, decidió hacer el Grand Tour por Europa y Oriente Medio y contrató a Richard Dadd como dibujante, para que le pintase souvenirs de los sitios que visitasen. Lo de las postales aún no se había inventado. Phillips y Dadd recorrieron juntos Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, Grecia, Turquía, Palestina y Egipto. Todo iba a pedir de boca hasta que de repente, durante una ruta por el Nilo, Dadd empezó a charlar con el dios Osiris y a ponerse bastante violento. Su jefe lo atribuyó a una insolación y sin darle mayor importancia al tema, continuaron el viaje. Regresaron a Italia y pasaron por el Vaticano para ver al Papa en una de sus apariciones públicas. En cuanto Dadd vislumbró al pontífice, sintió un impulso irresistible de atacarle, que logró reprimir con gran esfuerzo. Esta vez, Phillips se dio cuenta de que su dibujante había perdido definitivamente la chaveta y cuando llegaron a París, en la primavera de 1843, le envió de vuelta a Inglaterra. Tras un concienzudo examen médico, el doctor aconsejó a la familia que encerrasen a Richard en un manicomio, pero no le hicieron caso. Uno de los hermanos de Dadd también estaba un poco tocado y el padre no estaba dispuesto a admitir que 2 de sus 6 hijos le hubiesen salido defectuosos. Las enfermedades mentales eran una tara en esa época. El 28 de agosto de ese mismo año, Richard le pidió a su padre que le acompañase de excursión a Cobham en el condado de Kent, para poder hablar largo y tendido de sus problemas. Después de cenar juntos en la posada, fueron a dar un paseo por el parque, y aprovechando que estaba oscuro y no había nadie cerca, Richard sacó un cuchillo y le asesinó. Aparentemente, Osiris había vuelto a comunicarse con él y le había dicho que su padre era en realidad el diablo. También debió recomendarle que huyese inmediatamente a Francia para escapar de la justicia. En el viaje de Calais a París, Dadd intentó rebanarle el gaznate a un pobre pasajero que iba con él y que supuestamente era otro de los enemigos de Osiris. Por suerte, el hombre pudo defenderse y Dadd fue arrestado por la policía francesa. Varios meses más tarde, le extraditaron a Inglaterra. Richard Dadd pasó el resto de su vida encerrado en sanatorios psiquiátricos, primero en Bethlehem Hospital de Londres, donde estuvo 20 años, y luego en un hospital de Broadmoor, donde fallecería a los 69 años enfermo de tuberculosis. Contra todo pronóstico, fue un paciente tranquilo y pacífico que se pasaba las horas muertas, pintando unos pequeños cuadros detallistas y minuciosos, plagados de hadas, duendes, gnomos y demás personajes mágicos. Esta obra, titulada Contradicción, Oberon y Titania, es la que Dadd está pintando en la foto que vimos al principio. Tardó 4 años en acabarla y se la regaló a su médico, el Dr. William Charles Holt. Es una escena de la obra Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, el escritor favorito de Dadd. En ella, aparecen Oberon y Titania, los reyes de las hadas, discutiendo por un chico indio que se esconde tras las faldas de ella. Las dos figuras de la derecha podrían ser Teseo e Hipólita, los amantes griegos de la obra, y el que está al lado de Oberon es su criado Puck. El resto del cuadro está completamente abarrotado de personajes mágicos diminutos camuflados entre la vegetación. Tendréis que ampliar la imagen para verlos. Realmente, Dadd sabía cómo aprovechar un lienzo. Su gran obra maestra es The Fireflyer's Master Stroke, el golpe maestro del leñador de las hadas. A pesar de que es un cuadro bastante pequeño, 54x 39 centímetros, Dadd estuvo 9 años seguidos trabajando en él y aún así, dejó sin pintar una parte del suelo. Una vez que lo dio por terminado, escribió un largo poema para explicarlo. Elimination of a Picture and its Subject, Called the Fireflyer's Master Stroke, 1865. Hay que tener en cuenta que Dadd no estaba muy fino y el texto resulta algo confuso, pero por lo menos, ha permitido identificar el tema representado y a muchos de los personajes de la obra. En el centro del cuadro, vemos al leñador del título, con el hacha levantada sobre su cabeza, a punto de dar el golpe maestro que partirá en dos una de las avellanas del suelo.
La cáscara servirá para construir un nuevo carruaje a la diminuta reina Mab, descrito por el personaje de Mercutio en Romeo y Julieta. Su carruaje es una cáscara vacía de avellana, fabricado por la ardilla carpintera o el viejo gorgojo, inmemorial fabricante de carruajes de hadas. Y de este modo ella galopa noche tras noche por el cerebro de los amantes, provocándoles sueños de amor. Encontrar a la pequeñísima reina Mab dentro de este cuadro tan abigarrado es una misión no apta para impacientes, y tampoco para cegatos. No os molestéis en ampliar la imagen de arriba para buscarla porque es prácticamente imposible verla, a menos que sepas de antemano dónde está. En el centro de la composición, justo encima del leñador, está sentado el patriarca, así es como le llama Dad, un anciano de barbas blancas con un tocado sospechosamente parecido al del Papa. No creo que fuese casualidad. Tiene la mano derecha levantada para indicarle al leñador cuando debe asestar el golpe. La reina Mab está sentada dentro de su carro de avellana, en el ala derecha del sombrero del patriarca. La parte superior de su vestido es de color rojo y lleva una corona en la cabeza. En este detalle, se la ve más o menos bien. A pesar de ser una obra muy compleja, invadida por extraños personajes fantásticos de piel grisácea, la composición es francamente buena. Entre estas figurillas y el espectador, Dad ha pintado unos cuantos hierbajos que nos excluyen de la escena, separando su mundo del nuestro, como si estuviésemos espiando desde detrás de la vegetación. 5. Explicar quién es cada uno de los personajes me llevaría demasiado tiempo, así que voy a pasarle el testigo a Freddie Mercury y a su legendario grupo Queen, que en 1974 dedicaron una canción a este cuadro de Richard A. The Firefighters Masterstroke. Como última curiosidad, os animo a que busquéis al boticario con su mortero, en la esquina superior derecha del cuadro. Un retrato póstumo que hizo Dad de su padre. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta el mensaje oculto de la película Mártires. Que la industria del cine está dominada por satanistas ya lo conté muchas veces, pero un ejemplo más con una película titulada Mártires. Una película tan violenta y cruel que hasta fue complicado elegir las escenas. Observa el gran parecido de Heinrich Himmler con la vieja de la película Mártires. Creo que no es casual. Son el mismo personaje, Himmler y la vieja son lo mismo. Observa cómo la vieja mala de la película viste de negro simulando la ropa nazi, de la orden negra satanista y ocultista. La búsqueda de la película es la misma búsqueda de los nazis empezaron en su tiempo, Mártires. La vieja es Heinrich Himmler, la vestimenta de la vieja es de la orden negra nazi, color negro. Para que no haya dudas de la intención que tiene la película, es decir, que la vieja es Heinrich Himmler, sitúan la película a principios de los años 70, una época en la que Heinrich Himmler tendría unos 72 años, más o menos la edad de la vieja. Heinrich Himmler murió con 45 años en 1945. Teóricamente, pues la única prueba de su muerte fue una foto. La deshumanización es un proceso psicosocial por medio del cual un ser humano llega a percibir a otro ser humano como no humano. Por si quieres más pruebas del vínculo de esta película con los nazis, ¿sabes qué es realmente Mártires? Hace 70 años en Múnich, Adolf Hitler fundó el culto mártir nazi. Con un fervor pseudo-religioso centrado en el 16 muertos durante su fallido Putsch de Múnich en 1923, Hitler logró convertir esta derrota en una victoria rotunda. Desde entonces, el ex capital del movimiento nazi ha reprimido este capítulo de su historia. Culto nazi. ¿Pero qué es lo que buscan en la película Mártires y los nazis de la Orden Negra? Nada menos que la manera de entrar en el antimundo por medio del ritual satánico de sacrificio. Escena de la película cuando la vieja pregunta a la chica que ya está deshumanizada: ¿lo vistes? Silencio de la chica. La vieja dice: ¿el otro mundo? Explicación al diálogo. El otro mundo de nuestro mundo es el antimundo, ver mis vídeos. La posibilidad de entrar en contacto con otra dimensión significa explorar un territorio ignoto en el que podrían ocurrir muchas cosas. ¿Es posible entrar en contacto con una dimensión habitada por extraños seres? Se trataría tal vez de una versión alternativa de nuestro mundo en la que, por ejemplo, los dinosaurios no se habrían extinguido y habrían desarrollado una avanzada civilización, o donde la ciencia de los antiguos griegos habría seguido desarrollándose sin pasar por los 1000 años de estancamiento de la Edad Media. En el final de la película Mártires puedes escuchar lo mismo que se escucha en la película 2001, una odisea del espacio.
ocurre en el tiempo 1:31 minutos 45 segundos de la película Mártires, es el último momento de la vida de Ana, en su último aliento. En ese momento puedes escuchar algo que también se oye en la película 2001. Un sonido que quiere decir que pasamos de una conciencia humana a una conciencia cósmica. El fenómeno ovni. La cuarta dimensión. Invento nazi. Nuestra posición respecto al planteamiento que vincula el fenómeno de los objetos voladores no identificados con la cuarta dimensión espacial, reafirma la controvertida tesis de que nuestros antepasados recibieron, en tiempos remotos, y posiblemente nosotros en la actualidad, la visita de seres extraterrestres, dejando abierta la posibilidad, tal como lo sugerimos en el presente trabajo, de que estos seres no se desenvuelvan normalmente en nuestro espacio ordinario. Ahora bien, asumamos por un momento, a manera de hipótesis si se quiere, que nos estén visitando actualmente. ¿Por qué no existen pruebas de ello? Siempre he pensado que, además de la desinformación atribuible a ciertos gobiernos con respecto a los no identificados, podría existir también una desinformación atribuible a las mismas entidades extraterrestres, quienes, por alguna razón difícil de comprender, no estarían interesados, al menos por ahora, en que la humanidad pudiese tener certeza de su presencia, ya que, como bien lo señalara Aimee Mitchell hace ya varias décadas, el fenómeno obedece, con rara unanimidad, a una ley constante sobre un determinado punto. La abstención del contacto generalizado. Una posición privilegiada como la que otorgaría una tecnología que podemos denominar hiperdimensional, los facultaría para sostener una relación muy especial con la humanidad, relación que bien podría haberse establecido desde los orígenes o, al menos, desde una antigüedad muy remota. Es obvio, una vez más asumiendo su presencia, que si ellos quisieran manifestarse abiertamente, ningún poder terrestre podría impedírselo, lo cual implicaría la existencia de un interés bilateral, en nuestro caso de parte de los poderes oficiales terrestres, en ocultarlo. Pero, ¿por qué habrían de hacerlo los extraterrestres? Si hubo humanidades superiores que nos asistieron al comienzo de nuestra evolución, es posible que hayan pautado un momento para reintervenir, lo cual explicaría el aumento en la frecuencia de avistamientos en nuestra época. Un final sorprendente que potenciaría una esperanza de contacto abierto para el futuro inmediato, obligándonos a revisar viejos esquemas sobre nosotros mismos, la realidad en que normalmente estamos inmersos y la historia. También es posible que nuestro planeta, a pesar de ser tan solo una minúscula partícula lateral dentro de la galaxia, revista, por razones que momentáneamente desconocemos, alguna importancia especial para uno o varios grupos de inteligencias, aunque, como dice Darnaude, asumiendo que su lógica sea parecida a la nuestra, deben tener una razón muy poderosa para no dar la cara. El fenómeno ovni ha sido experimentado por millones de personas en el mundo entero, y aunque se acepte que la mayoría de los avistamientos pueden haber tenido una causa natural, mientras otra buena porción podría atribuirse a engaños y fraudes, quedaría, sin embargo, un grupo significativo de experiencias realmente inexplicables, muchas de ellas con testigos altamente calificados y material fotográfico que ha sido aceptado como auténtico. Los avistamientos de ovnis son tal vez más frecuentes de lo que muchos escépticos pudieran pensar, y aunque la mayoría de estos avistamientos, repetimos, son explicables en términos naturales, quienes afirman que se trata de naves extraterrestres, fundamentan su tesis en los múltiples casos que no parecen tener explicación. Por su parte, quienes niegan el fenómeno, señalan la falta de una evidencia convincente, lo cual parece sugerir que todos los ovnis deberían poder explicarse en términos de la ciencia humana o de nuestra realidad habitual, es decir, que ni siquiera conciben la posibilidad de que se trate fenómenos fuera de lo convencional. Después de tanto tiempo, sin embargo, no deja de ser extraño que haya personas tan desinformadas y confundidas que no puedan imaginar que nuestro planeta podría quizás estar siendo visitado por seres pertenecientes a humanidades distintas a la nuestra, probablemente mediante tecnologías paralelas infinitamente más efectivas, interesados en estudiar otros mundos extraños para ellos, o tal vez no tan extraños, ya que podría tratarse de seres íntimamente ligados a nosotros, de inteligencias vinculadas activamente a nuestros propios orígenes, que retornan, después de largos periodos, a fin de verificar directamente el resultado de sus intervenciones. Estos periodos podrían ser muy breves para ellos dentro de la relatividad del tiempo, si es que no conviven anormalmente con nosotros.
Es bueno señalar que la humanidad dispone, en general, de un gran potencial de comprensión, lo cual finalmente hará que nos demos cuenta de que estar solos en el universo tal vez sea menos lógico que compartir esta inmensa creación con otras inteligencias inferiores, similares o superiores, tal como ocurre en nuestro propio mundo. Este tema tiene múltiples implicaciones que van desde los dominios de la ciencia hasta las más lejanas fronteras del humanismo. Tal vez una de las características que más intriga a los investigadores consiste en la habilidad que el fenómeno posee para no dejarse sorprender, hasta el punto de que, después de cientos de miles de avistamientos no existe, aparentemente, ni una sola prueba absoluta de su existencia física, al menos que los gobiernos estén ocultando información, lo cual es altamente probable, siendo, por otra parte, la aparente y recurrente invisibilidad de estos objetos, o su habilidad para pasar desapercibidos, un punto clave para entender su esencia como el fenómeno no explicado que más ha impactado la conciencia social en lo que va de siglo. Individualmente, por el contrario, sí parecen existir evidencias de contacto real entre grupos alienígenas y nuestra humanidad, como es el caso del campesino suizo Billy Meier, el cual, aunque negado por unos pocos, presenta centenares de fotografías, películas, audios, miles de páginas con notas sobre los diálogos, etc. Es precisamente en este punto que quisiéramos proponer el estudio de la llamada cuarta dimensión espacial como la fuente de explicación que nos permitiría comprender mejor la principal caracterización del verdadero ovni, es decir, su elusividad. La teoría nos dice que, desde el punto de vista del espacio superior, el universo podría poseer múltiples dimensiones más allá de nuestro espacio convencional, que constituye nuestro mundo habitual, lo cual explicaría por qué el ovni aparece y desaparece cuando quiere y sin dejar rastro alguno. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.